Hola, estás escuchando a Mormones Libres, un nuevo podcast donde la gente común y corriente puede contar sus experiencias que han tenido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias por escuchar o ver este video hoy, y si quieres saber más, visítenos en nuestra página mormoneslibres.com y también en nuestra página de Facebook Mormones Libres. Gracias y disfrutan. Hola, quiero dar la bienvenida hoy a Valia de España. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Mormones Libres y estamos muy agradecidos de que Valia ha ofrecido su tiempo en hablar un poco con nosotros. Un aviso de adelante: como yo estoy en Estados Unidos y ella está en España, hay un poco de tiempo entre que yo hablo y ella me escucha y viceversa, entonces la gente va a tener que tener un poco de paciencia en eso, pero bienvenidos, Valia, gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias por invitarme, encantada de conocerte. Muy bien. Pues en este programa queremos dar una voz a la persona común y corriente que ha tenido experiencias en la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, o sea, los mormones. Entonces, para empezar, ¿qué tal si nos cuentas cómo conociste tú a la Iglesia? Bueno, conocí la Iglesia a la edad de 15 años, más o menos. Y pues a la salida del colegio, cuando salía, estaban los misioneros ahí jugando futbolín en la puerta del colegio, al lado del puesto de caramelos y de patatas fritas. Entonces, bueno, se acercaron, que estábamos un grupo de amigas, y entablamos conversación y bueno, empezaron muchos adolescentes, nos empiezan a surgir las primeras dudas existenciales, ¿no? Que ahí estaban oportunamente los mormones para contestar esas preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? Y demás. Aparte que yo tenía ya raíces católicas, mi madre era católica, mi padre era ateo, entonces, bueno, fui, como decir, una carnada muy buena para los misioneros. Entonces, al poco tiempo me bauticé, a los pocos meses, y bueno, duré como 6, 7 años hasta que tuve un parón, porque me fui a estudiar fuera y desconecté de la iglesia. Tuve un desengaño amoroso, así vamos, ¿De un una miembro? decepción. ¿Con un miembro? Y bueno, sí, con un exmisionero, sí. Sí, con mucho, la verdad. Y estuve como, bueno, estudiando fuera Sí. y estuve como unos 10 años, 9, casi 10 años, vamos, inactiva totalmente. Y en esa época pues me dediqué a estudiar muchísimo y luego me casé a los 30 años con un ateo, para variar. Y nada, ya el matrimonio no se hizo aflorar otra vez las antiguas creencias, ¿no? De lo que yo tenía implantado en el disco duro, ¿no? De mi mente, y sola volví a la iglesia. Volví a activarme, a tratar de llevar a mi familia conmigo y estuve activa pues unos 14 años más. Así que en realidad pues suman 30 años, sí. Tengo 2 hijos. Cuando conociste la iglesia a los 15 años, ¿tus padres también participaron en las charlas o solo fuiste tú? No, solo fui yo, sí. Mi padre era comunista cerrado, ateo, militante, no quería saber nada de la iglesia, pero él ya tenía otros hijos y 2 de esos hijos con otras mujeres son mormones.
Antes que cosas de tú. la vida. Antes que Sí, tú. sí, sí. Sí. Antes que, antes que yo. Sí, antes que yo Entonces, tengo. él no Sí, tenía medios nada, hermanos. él no tenía nada en contra de que tú estabas tomando las charlas o le molestaba eso. Le molestaba, claro que le molestaba, sí, sí, él, bueno, era esas épocas, pues los 80 era bastante antiamericano, la verdad. Y eso fue en Bolivia, ¿no? En Bolivia, sí, 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 sí. muy bien. Y, Ujú. pero él dio el permiso para el bautismo o no consiguieron el permiso. ¿No te acuerdas? No me acuerdo muy bien, pero yo lo que más recuerdo es que volví a casa notificando que ya me había bautizado, Ujú. que fue una noticia grande, pero la peor noticia, vamos, era que había conocido una semana antes de mi bautizo, no te oigo, vamos, no, se ha congelado la imagen. No sé si me ves. Sí, sí, y te he escuchado perfectamente. Pero no escuché lo que dijiste que una semana antes del bautismo conociste a quién. Una semana antes del Ah, bautismo. sí, sí, una semana antes del bautismo. A ver, eh, fue, bueno, es como para hacer una película, vamos, porque pues de la manera de conocer a este hermano fue totalmente casual o no sé si él habrá intervenido para que se dé esa situación, pero él fue el elder que me hizo la entrevista previa al bautizo una semana antes. Ah, Sí, va, sí. muy bien. Y claro, sí, me preguntó eso, dime el nombre de tus padres, de tu madre, de tu padre, y me dice, ¿es tu padre este? Y yo digo, sí, es mi padre, pues es mi padre también. Ya, ya, ya. Entonces, cuando te bautizaste, estabas yendo cada semana a la capilla has dicho como unos 6 o 7 años, Sí, 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 hasta tenía unos sí, 22, 23 años. sí, exacto, sí. Ujú. Y, Y claro, llevé a mucha gente, era pues maestra visitante, maestra de abejitas, bueno, tenía bastantes llamamientos, sí, de aquella. Ujú. y servir la misión nunca fue una opción. No, 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 mi padre siempre fue contrario, no, que no contara con él para nada, sí. Muy bien. Ujú. Y luego fuiste a estudiar ¿dónde? ¿Fuera de Bolivia o fuera de Sí, tu ciudad? A Italia me A fui, Italia. sí. Me fui a Italia un par de años, estudié diseño de modas, volví a Bolivia, estudié artes plásticas y, bueno, ya había estudiado también turismo y hostelería en Bolivia. Así Mm. que, bueno, eh, Y cómo llegaste a España? bueno, porque después de haber estudiado turismo y hostelería, pues trabajaba en una agencia de viajes y mi esposo es andinista, bueno, lo que aquí se llama alpinista, ¿no? Y fue a hacer alpinismo a Bolivia, a escalar montañas, ¿no? Y yo lo recibí en la agencia de viajes donde trabajaba, a él y a Ah, sus amigos, y lo conocí ahí y luego pues al año siguiente volvió y luego volvió y luego volvió. para ver a ti, no tanto a las Sí, montañas. eso. Y luego ya vine yo. Entonces él es de España. Sí, sí, él es Sí, de España, él es muy bien. español, sí. Mi mujer también es de España, entonces estamos en buena Mm, compañía. sí, Ah, sí. No sé qué tienen los volviste, españoles. volviste a España, volviste a España con él y eso es cuando empezaste a volver a la iglesia. Sí, claro, sí, 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 porque me hice madre, entonces, claro, la maternidad me planteó Mm. muchas cosas, ¿no? ¿Qué iba a ser de mi familia? No quería que se separara después de que muriéramos, Una, ya pre- pensaba en las familias para siempre. Ya, una pregunta de cuando tú estabas inactiva por esos años, esos más o menos 9 o 10 años, Sí. ¿piensas que tenías un testimonio en el fondo o no pensabas en la iglesia o
¿Cuáles eran tus pensamientos en cuanto a la iglesia en esa época? Ajá, yo creo que los tenía aparcados. Ujú. Aparcados, sí, 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 porque no pensaba en la iglesia, la verdad. No, y además que lo curioso era que, bueno, Bolivia es un país con muchos miembros. Bueno, por lo menos en La Paz, ¿no? Donde yo vivía, hay mucha membresía, pero ellos nunca preguntaron por mí cuando volví, nunca me Mm. buscaron, sí, Cuando para volviste, reactivar. cuando volviste Sí, de de Italia. Italia. Mm, Ujú, nunca, no, no. interesante. ¿Y Se vivías olvidaron de mí. O sea, volviste a la ajá, misma casa? sí, 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 todo. Y era como si no hubiera, no existiera, vamos. Mm, No se interesante. molestaron en buscarme, sí. Pero durante esa época de inactividad, ¿tú hubieras defendido la iglesia si alguien hubiera dicho algo malo de la iglesia o te daba igual? Sí, 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 sí. Sí, no, la hubiera defendido, sí, porque yo creía en toda la versión que nos contaban, era creyente. Sí. Hasta hace 4 años yo creía en absolutamente todo, porque no conocía ninguna información aparte. Yo Mm, mentalmente vivía en la burbuja del conocimiento mormón. muy bien, Ujú, muy bien. sí. ¿Y qué cuando empezaste a volver, cuando ya estabas en España, tenías un hijo o hija y empezaste a volver a la iglesia, qué dijo tu esposo de eso? Mi esposo me dijo, bueno, sabía, bueno, por la fama que tienen los mormones, que no era malo, ¿no? Es lo mismo que pensaba mi madre también, mi madre era católica. Entonces, la fama que tienen de castos, puros, y que es un sitio donde solo vas a hacer el bien y demás, pues no les hizo sospechar nada, ¿no? De la veracidad de la institución. Entonces, pues Como, dijo, mientras a mí no me metas, tú vuelve. bueno, Y bueno, muy bien. Entonces, él sí, no quería él no saber quería saber nada, él nada, nunca se bautizó. pero no le importaba si para ti era No, importante recibió las ir. charlas, Sí. sí, Y sí, sí, entonces, especialmente por mis hijos. nunca recibió él las charlas. Sí, sí, las Sí. recibió, sí, 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 ¿Y qué dijo? pero Se rió. nada, siempre le decían, ay, vemos que está preparado para bautizarse y él, no, no, no. Sí, sí, sí. ¿Quedaste cuando volviste a la iglesia, quedaste suficientes años para que tus hijos lleguen a la edad de bautismo? Claro que sí, 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 pero empecé a luchar, ¿no? Porque mi esposo, a pesar de ser ateo, claro, tiene los padres que son profundamente católicos. Ujú. Entonces estábamos ahí como un tira y afloja, ¿no? Que habíamos decidido que ellos se bauticen cuando tengan la mayoría de edad, cuando cumplan los 18 años. Pueden Pero tomar la yo, decisión por sí mismos. sí, exacto, pero yo como toda mujer perseverante ahí estuve, machaca, 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 desde que tuvieron 8 años los dos. Bueno, ahora tienen 15 y 17, Pero pero nunca se bautizaron se entonces. bautizaron, A, se a los bautizaron 8, a los a los 8. 12 y a los 14 años se bautizaron. Sí, Ah. sí, Y, al fin, bueno, ¿porque ellos querían o porque tú machacabas suficiente para coger el permiso? yo machaqué suficiente hasta que quisieron. Sí, Como yo les buenos hice, hijos. sí, 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 sí. La verdad es que ahí no me siento orgullosa porque pues insistí mucho, ¿no? Sí. Entonces era pues constantemente chantaje emocional y demás. Todo de lo que me quejo de lo que hacen los mormones, pues Lo lo estabas tú aplicaba yo. haciendo. Bueno, pero también hay que recordar Ujú. que en el momento Sí, tú estabas así haciendo que lo que bueno, para ti era lo correcto. correcto, Ah, exacto. Sí, sí, y sí. no fue con ninguna mala intención, pero sí es cuando No, salimos de la al iglesia, contrario. ya cuando salimos de la iglesia miramos atrás y decimos, ¿cómo hemos hecho tantas Sí, cosas a nuestros hijos así? sí, Yo entiendo eso. Cuando exacto. ellos cumplieron 8 años y Ujú. todos sus amigos en la capilla supongo que tenían
se estaban bautizando y ellos no. ¿Había alguna situación con eso o era normal? Sí, sí, claro que había, porque es la edad también de los niños que hacen la primera comunión Mm, católica. Y entonces, como sabrás, España es un país muy arraigado a su costumbre católica, ¿no? ujú. O también el catolicismo pues ha usado de esos sacramentos como algo muy superficial, ¿no? Porque ahora los niños, bueno, ahora y desde hace mucho tiempo pues se bautizan pensando en la bici nueva que les van a regalar, vamos, en el reloj, en muchas cosas, en los regalos En, básicamente. en la capilla, cuando ellos no se bautizaron y sus amigos sí, ¿los amigos de la capilla dijeron algo o no? No, no, no. Es que yo pertenecía a una rama muy, muy pequeñita, de unos 25. Entonces, Ah, cuando yo llegué, de hecho, eran los primeros niños que llegaron allí, muy porque bien. personas mayores, las que estaban. Sí, Entonces, ¿sigue siendo hoy en día esa rama tan pequeña? sigue Sí, siendo tan pequeña, sí. Y he visto bautizarse a muchísima gente que después ha que desaparecido, desaparecen. vamos. Sí. Ujú, Una cosa, cuando yo serví la misión en España, en ujú. Barcelona, y aparte de Barcelona viví en varios pueblos en la costa este. Algunos barrios grandes serví y algunas ramas había una rama donde serví que si asistía 10 personas en el domingo, eso era un buen domingo. Y ¡Wow! incluso me han dicho que después de mi misión, algunos años después, cerraron esa rama porque ya tan poca gente iba. Pero um, Te creo. una cosa que Ujú. estaba sucediendo cuando yo estaba en España era la explosión de la inmigración de Sudamérica. Gente Muchísimo. de, Sí, sí, no, sí. El no tanto 2003. de, no había mucha gente de Bolivia que conocí, pero mucha gente Ujú. de Ecuador, de Perú, de Colombia. Muchísimo. Esos eran Sí. los tres países más comunes Muchísima. y Sí, eso notabas en la iglesia. exacto. ¿Qué año hiciste tu misión? Perdona. ¿Cómo? ¿Qué año hiciste tu misión? Empecé en 2000, de 2000 a 2002. Oh, sí, Sí, sí. Mira, sí. sí. Entonces, Yo ya estaba en España, sí. mi pregunta en eso es, ¿qué observación tenías tú en cuanto a la influencia que tenían los sudamericanos en la iglesia? ¿Y había un cambio o se mantenía igual? Porque yo he escuchado, yo no notaba esto cuando era misionero tanto, porque no estaba buscando esto, pero después de mi misión me han dicho que hay mucha tensión entre los españoles miembros de la iglesia y los sudamericanos miembros de la iglesia. Ujú. ¿Hay mucha tensión o no tanto como la gente dice? No, yo la verdad no he llegado a ver eso, no he llegado a ser partícipe en ninguna tensión ni nada. Es más, yo creo que la iglesia aquí tenía que estar agradecida, ¿no? Porque volvimos a darle vida a la iglesia. Ujú. Con esta ola de inmigración, es verdad que estaba yo, que soy boliviana, ¿no? Y habían ecuatorianos, peruanos y colombianos, tal como dices, porque eran de las comunidades más numerosas. Entonces, volvimos a darle vida llevando niños y demás. Experiencia también, porque muchos Claro eran que miembros sí. en su país. En nuestros países, sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Y se notaba la diferencia porque respecto a cantidad, estaban claro, las familias que son las tradicionales, las que llevan décadas en la iglesia Ujú. y que son siempre en cada barrio, en cada rama hay una o dos familias que son muy conocidas, ¿no? Como la base de la iglesia, los pioneros de sus capillas, ¿no? Sí, Sus ciudades, y luego el resto extranjeros. muy bien. ¿Y Entonces, cuáles sí, eran algunos de tus llamamientos en España que tenías? en España, eh, pues sí, maestra de mujeres jóvenes y fui consejera de todo lo que se puede ser consejera. Sí. Muy bien.
¿Y Estaba yo para aconsejar mucho, pero bueno, cuál fue tu llamamiento favorito? el de maestra de mujeres jóvenes, sí. ¿Eso era Sí. con tu hija o no tenías No, tu no, hija ahí? tengo dos hijos, sí, Ah, pero tus hijos. habían muchas, sí, habían jovencitas, entonces, bueno, 3 o 4, ¿no? Que a las... Aquí en Estados Unidos, en las mujeres jóvenes, claro, bueno, yo nunca fui a las mujeres jóvenes, Ujú, pero claro. de lo que yo sepa, de lo que escucho de mis hermanas y de otras personas mujeres que conozco de la iglesia, Ujú, aquí en Estados Unidos, en las mujeres jóvenes, hay mucho enfoque um, en la castidad y en mantener la virginidad y no solo eso, pero en cuanto a cómo vestir modestamente y a veces lo llevan a como un extremo, como por ejemplo diciendo que si llevas una camisa normal y corriente de tirantes, que a lo mejor estás ayudando a los hombres sí. jóvenes a cometer algún pecado. En España hay esa forma de pensar en la iglesia, de enseñar a que tirantes son malos y cosas así. Sí, la modestia sí, sí. Lo que pasa es que esta generación de adolescentes son bastante rebeldes, entonces siempre teníamos que pelear con eso. Siempre Ya. teníamos que pelear con eso, ¿no? Porque que las faldas siempre estaban encima de la rodilla, los tacones, mucho maquillaje y demás, ¿no? Y Ujú. siempre era una lucha constante, pero sí que hay diferencia, porque yo creo que en Estados Unidos las niñas son más sumisas, ¿no? Pero también depende si son conversas, nacidas bajo el convenio o algo, sí. Bueno, y Aquí también las conversas, En Utah, sí. donde están la mayoría de los miembros Ujú, aquí, ujú, todos sus amigos son miembros, que en claro, España a lo mejor tienen uno o dos amigos miembros, pero la mayoría de sus amigos no son miembros, entonces es más exacto, difícil, ¿no? Ya. Y aquí claro que también, sí. Ujú, aquí cuando los niños, adolescentes están de vacaciones, como en el verano, um, ujú. uh, los niños, tanto como las niñas, van de viaje en grupo, como por una semana, de camping o de cualquier viaje. Ahí también hacen eso, un campamento de mujeres jóvenes en el verano. No, no, No. es que no hay suficientes mujeres jóvenes como para Ah, llenar bueno, un también. campamento. En cantidad es También. muy, muy pequeña, la verdad. No, por ¿Cuántas, cantidad no. Pero cuántas de niñas ley, tenías en tu programa ahí en tu rama? 4. 4. Y Sí, eso era una gran porción de la rama. Si solo eran unos 25 personas, ¿no? 4 son muchos. sí, 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 Ya. sí, Y sí. en... Muchas veces había que ir a buscarlas a casa porque no venían. ¿Y cuán a menudo fuiste al templo? Pues yo creo que no habré llegado a la media docena de veces, como unas 6 veces. Sí, sí, sí. Era como, no sé, como yo me consideraba y una miembro de segunda categoría, ¿no? Ujú. Porque no tenía, mi esposo se negaba a bautizarme, estaba el conflicto de mis hijos que no lograban, entonces lo que se esperaba de mí no era tanto, entonces me hacían como sufrir mucho, ¿no? Para ir al templo y demás. Vamos, lo que para muchos es siempre una obligación de decirte, va, vete al templo, para mí era como un premio que me tenía que ganar, ¿no? Porque no era digna. Entonces, claro, fui pocas veces. De hecho, no soy investida tampoco. Ah, entonces No, solo no fuiste llego. para hacer bautismos o... Exacto. Uh -huh. Mm. Y muy Sí. bien.
Bueno, pues muchas gracias por contar todo eso, más o menos tu historia de cómo conociste la iglesia, tus experiencias en la iglesia. Es interesante, tienes muchos puntos interesantes porque no vives en Estados Unidos, estás casada Ujú. con un no miembro, eres inmigrante en el país donde vives. Hay muchos factores ahí que creo que ha hecho tu experiencia única y muchas gracias por compartir eso.